Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Arias, soy cardiólogo intervencionista, subjefe del Departamento de Cardiología Intervencionista del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Nacional de Medicina de México. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el ciclo cardíaco y las curvas de presión en los pacientes que entran a sala de hemodinamia. Entonces, lo primero es, vamos a hablar un poco de mediciones de sala, medición de presiones, principios un poco de hemodinámica, qué son los flujos, cómo se mide la presión. Y para eso tenemos que entender alguna terminología un poco física y de fluidos, ¿no? La frecuencia natural es la frecuencia a la que un líquido oscila dentro de un catéter, ¿no? Y nos da siempre la reproducción fiel de la curva de presión intracardíaca. Por eso no hay medición más certera que la que tenemos en un catéter dentro de una cavidad o de un vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque a través de esta dinámica de fluidos, a través de este choque de la sangre dentro del catéter y fuera del catéter, esas oscilaciones se pueden reproducir, se pueden transducir y nos van a dar una reproducción fiel de las presiones. Ahora, ¿de qué depende la frecuencia natural? Bueno, depende, de acuerdo a esta fórmula, al radio del catéter, a la elasticidad de la membrana del transductor, a la longitud del catéter, la densidad del líquido y a pi, ¿no? Al radio, ¿no? Al radio, al diámetro, al French, todo de los catéteres. Entonces, de tal forma, los catéteres cortos, los catéteres que tienen un mayor lumen y líquidos menos densos, nos van a dar mayores frecuencias naturales. Vamos a poder reproducir de mejor forma las presiones. Las ondas que vemos transducidas en sala hemodinámica son el resultado de presiones que van hacia adelante y va hacia atrás. Estos son ondas reflejadas, ¿no? Con presiones y flujos en cualquier punto que representan la suma geométrica de lo que va hacia adelante y lo que va hacia atrás. Es un ejemplo y así es como lo vemos finalmente en nuestros polígrafos y angiógrafos. Ahora, es importante, ya que sabemos la frecuencia natural, cómo oscilan los líquidos, cómo detectamos de qué depende la membrana del transductor, el radio del catéter, el French, la longitud del catéter, debemos de saber que también hay un fenómeno que se llama amortiguamiento. Esta es la disipación de la energía de oscilación en un sistema de registro de presión secundario a la fricción. Y el amortiguamiento depende de la viscosidad del fluido, la densidad del fluido y el radio del catéter. Entonces, líquidos más viscosos, catéteres de menor radio y fluidos menos densos nos van a dar un mayor amortiguamiento. También hay artefactos en el momento en el que estamos transduciendo la presión. Si el transductor es muy sensible, nos va a dar unas grandes deflexiones con curvas de presión pequeñas. Estas son curvas subamortiguadas. Entonces, frecuencias naturales con poco amortiguamiento nos dan curvas subamortiguadas. Ahorita vamos a ver ejemplos. Si el transductor no es lo suficientemente sensible, la curva de presión no generará una deflexión significativa, lo que produce una curva aplanada, que es lo contrario a lo anterior. Hay una curva sobreamortiguada. Entonces, si el amortiguamiento es mayor a la frecuencia natural, va a haber va a haber curvas sobreamortiguadas. Entonces, eh, cuando tenemos curvas subamortiguadas, detectamos más de lo que debemos, ¿no? Y tenemos muchas reverberaciones. Hay un menor amortiguamiento, hay más artefactos,
con los cambios súbitos de la presión, a la hora de tocar el transductor o el catéter, podemos tener estas reverberaciones. Debemos de buscar un amortiguado óptimo y evitar la sobreamortiguación cuando tenemos completamente la curva aplanada o dampeada, que llegan a decirse en algunas salas de hemodinámica. Estos son ejemplos, unas curvas subamortiguadas con alta sensibilidad a los cambios de presión, pues tenemos ondas picudas sobre elevaciones exageradas. Esto se debe a que hay sistemas muy rígidos o muy largos, estados hiperdinámicos. ¿Cómo los solucionamos? Pues sistemas menos rígidos, menos largos los catéteres, aumentar el filtro y también podemos inyectar un poquito de medio de contraste para tratar de disminuir este subamortiguamiento. Por el contrario, en el ejemplo de la derecha, pues tenemos curvas sobreamortiguadas o dampeadas, ¿no? Que son ondas amplias y redondeadas, donde no alcanzamos a distinguir a veces estos fenómenos de onda dícrota. Y las causas, bueno, pues hay algo en el sistema. Puede haber una burbuja, un trombo, el lumen puede ser muy pequeño, podemos estar tocando contra la pared del vaso, contra la pared de alguna cavidad cardíaca, o puede estar dañado el catéter, puede estar quinqueado, puede estar doblado. Entonces hay que verificar cómo lo solucionamos, pues tratar de que sean catéteres rígidos, que no estén dañados, tratar de cambiar el catéter, purgar el sistema, aumentar el French, poner un poquito de medio de contraste, también ayuda, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de error más comunes en la medición de presiones? Bueno, en la taquicardia, si el pulso es muy rápido para la frecuencia natural del sistema, disminuirá la fidelidad del trazo. Los cambios súbitos de presión, ya sea en la presión sistólica pico del ventrículo izquierdo, hay una oclusión del catéter contra la pared vascular o los artefactos por subamortiguamiento que ya comentamos, artefacto de látigo, cualquier movimiento del catéter dentro del corazón o de los grandes vasos acelera el líquido y puede producirnos ondas superimpuestas de más o menos 10 milímetros de mercurio. Artefactos de presión arterial, si el orificio del catéter se dirige contra el flujo, parte de la energía cinética se convierte en presión, aumentando de 2 a 10 milímetros de mercurio, y si el orificio se orienta a favor del flujo, puede generar un efecto de succión que disminuye el valor de presión hasta un 5%. Entonces, esto depende mucho del manejo del catéter, de saberlo identificar. Cuando el catéter impacta contra estructuras como las válvulas, puede haber oscilaciones también superimpuestas, y la amplificación de las presiones históricas en la periferia, ¿no? Son ondas reflejadas. La presión arterial sistólica periférica comúnmente es 20 milímetros de mercurio mayor que la presión aórtica central por este retraso y por estas ondas reflejadas, y hay que verificar que esté bien ecualizada, que tengamos bien el cero, que ahorita vamos a explicar qué es, para evitar enmascarar gradientes a través de la válvula órica. Y los errores en el cero. El nivel del cero, ahorita lo vamos a ver, debe ser a la mitad del tórax, a nivel de la aurícula izquierda. Todos los transductores deben de ponerse en cero al mismo tiempo después de purgar. Y si el paciente está cambiando de posición, debemos de tener el cuidado de hacer un cambio en el punto cero. O el eje flebostático, ese es el nivel de cero. Como ven, el transductor, la línea cero del transductor debe de estar a la mitad del pecho, más o menos a la altura de la aurícula izquierda, y esto nos va a dar una curva de presión normal. Aquí vemos una presión 60 y tantos, que no es el motivo, pero si ponemos el eje flebostático o la línea de cero algunos centímetros por arriba, lo que vamos a encontrar son curvas de presión dampeadas o más bajas de lo normal, y son erróneas. Entonces hay que cuidar mucho para tener una transducción fidedigna de la presión. De las presiones de las cavidades o de la presión arterial, debemos de tener bien nuestro eje flebostático, nuestro cero a nivel de la aurícula izquierda, para que sea fidedigno.
Si no, si la ponemos más arriba, el eje flebostático, las presiones van a ir para abajo, o al contrario, si nos pasamos de profundidad, vamos a tener presiones falsamente elevadas. Ahora, esto fue un abordaje un poquito rápido y somero sobre lo mínimo que hay que saber sobre presiones y fluidos, de cómo es que los transductores detectan las presiones, los errores más comunes, pero vamos a hablar un poquito de ciclo cardíaco y curvas de presión. Cuando ya sabemos qué es lo que puede fallar en cuanto a nuestro eje de cero o en cuanto a nuestras curvas, si están subamortiguadas o sobreamortiguadas, lo importante es ver qué vamos a ver con el catéter. Entonces vamos a empezar por cavidades, vamos a irnos paso a paso, vamos a empezar con la aurícula derecha. La aurícula derecha, como saben, tiene varias ondas, igual que la aurícula izquierda. Tenemos ondas y descensos. La onda A y la onda B, V, y tenemos el descenso X y el descenso Y. ¿A qué corresponde cada onda? Muy bien. Bueno, la onda A es la onda de la sístole auricular y coincide con la onda P. Apenitas pasa la onda P en el electrocardiograma y viene la onda A. Es la sístole auricular. Es cuando se contrae la aurícula para terminar de dar el 30% del gasto cardíaco. La onda A siempre será mayor que la onda B en condiciones normales. ¿Ok? La onda C a veces se alcanza a distinguir, pero es esta muesquita, en cuanto empieza a bajar la onda A, hay una muesquita, hay una inflexión en la onda A, y esta onda C, que no siempre se describe, es el choque de la válvula atrioventricular, es el movimiento que genera hacia arriba la válvula auriculoventricular y cuando protruye al cerrarse la válvula. Entonces todavía nos genera esta ondita, esta melladura, esta incisión en la onda A. Y solamente habla de cómo se cerró la válvula tricúspide en el caso de la aurícula derecha. Posterior a la onda A y a la onda C tenemos un primer descenso, que es el descenso X, y nos habla de la relajación de la aurícula derecha. Habla del desplazamiento hacia abajo del ventrículo, cómo se jala la aurícula derecha en el momento en el que el ventrículo derecho está llevando a cabo su sístole. Posterior a esto viene la onda V, que es parte de la contracción del ventrículo derecho, pero más importante, el llenado de la aurícula derecha. Es particularmente importante, y lo vamos a ver más adelante, en las insuficiencias valvulares. Cuando se llena mucho y muy rápido o aumenta la presión de forma súbita en la aurícula derecha a la hora de llenarse, vendrá y tendremos ondas V grandes como en la insuficiencia tricuspidia o en la insuficiencia mitral. Tiene una menor amplitud que la onda A y siempre va a ser posterior a la onda T del electrocardiograma. Entonces, de forma normal, tenemos nuestra onda A, despuesito de la P en el electro, seguida de nuestra onda C, que es el cierre de la válvula tricúspide, contracción auricular, cierre de tricúspide, contracción, descenso X será la contracción del ventrículo derecho, luego viene el llenado de la aurícula derecha, que es la onda B, que está después de la onda T, y finalmente nuestro descenso Y o descenso Y, que nos habla del llenado ventricular y cómo va disminuyendo de forma progresiva la presión auricular, cómo se va vaciando poco a poco la aurícula, cómo se va llenando poco a poco el ventrículo, hasta que nuevamente viene la contracción auricular. Estas son las ondas del pulso venoso yugular, son las mismitas que vemos. Onda A, descenso X, onda B, descenso Y. Pero tienen su traducción con un catéter, al poner un catéter con estas ondas y el electrocardiograma.
Esto es para ir hablando un poco a poco, es el ciclo cardíaco de la aurícula. Entonces, como ven, despuesito de la onda P, viene la onda A, que es la contracción auricular, empieza a darse el descenso X, tenemos el cierre de la válvula tricúspide, entonces tenemos esta melladura que es la onda G, viene el descenso X, que es la sístole ventricular, ¿no? La sístole del ventrículo derecho, y viene posteriormente la onda V, que es el llenado de la aurícula derecha posterior a la onda T, y el descenso Y, que es el llenado del ventrículo derecho. Se está vaciando la aurícula, ya se abrieron las válvulas auriculoventriculares, se llena el ventrículo y la parte final, nuevamente, viene la contracción auricular. La presión normal de la aurícula derecha es de 5, la presión media normal de la aurícula derecha es de 5 milímetros de mercurio más menos 2. ¿Cuándo vamos a tener alteraciones en las curvas de la aurícula derecha? Bueno, vamos a tener una onda A elevada, se contrae la aurícula en estenosis tricuspidea. Está cerrada la válvula, no se abre muy bien y cuesta mucho trabajo vencer a la tricúspide, entonces vamos a tener elevación de la onda A cuando se contrae. O cuando tenemos falla ventricular derecha, cuesta mucho trabajo que la aurícula lleve a cabo su sístole y está aumentada la presión. ¿Cuándo vamos a tener ondas A en cañón? Estas son patognomónicas de la sincronía auriculoventricular, como en el bloqueo AB completo, en la taquicardia ventricular o en el cuando tenemos marcapasos unicamerales. ¿Por qué? Imagínense que en un latido se contrae la aurícula y está abierta la válvula tricúspide. Pero en el siguiente latido, como está bloqueado, late la aurícula y tiene sístole auricular, pero se encuentra la tricúspide cerrada. En ese momento, el catéter reproduce una onda A en cañón. ¿Cuándo no vamos a tener onda A? Fibrilación auricular. La aurícula está fibrilando y deja de contraerse. ¿Cuándo vamos a tener una onda B elevada? Lo comentamos, la onda V habla del llenado auricular derecho. Entonces, cuando tengamos falla del ventrículo derecho, cuando tengamos miocardiopatía restrictiva, pero particularmente cuando tenemos insuficiencia tricuspidea. Aumenta el volumen, aumenta la presión es de llenado de la aurícula derecha y tenemos una onda V grande o elevada. También vamos a tener descensos X prominentes cuando tenemos, acuérdense que el descenso X prominente es en la sístole ventricular, entonces cuando tenemos tamponade, cuando tenemos isquemia del ventrículo derecho, cuando tenemos constricción, vamos a tener esos descensos prominentes. ¿Por qué? Porque la contracción es muy enérgica, hay poco material y estamos sufriendo, el ventrículo derecho está sufriendo. Descensos Y prominentes es cuando estamos llenando el ventrículo, entonces hay insuficiencia tricuspidea, se llena mucho el ventrículo, mucho vaciado, pericarditis y miocardiopatía restrictiva impiden y generan un aumento en este descenso por la restricción, por la constricción. Vamos a tener descenso X abolido en fibrilación auricular, en isquemia de la aurícula derecha, y finalmente un descenso Y abolido en estenosis tricuspidea, isquemia del BD y tamponade. Para términos prácticos, nos quedamos generalmente con la onda A, las alteraciones de la onda A y de la onda V en los trazos de presión en sala de cateterismo y también como agregados los descensos en miocardiopatías, la hipertrófica, en la constrictiva o en la restrictiva. ¿Okay? ¿Cuál es el efecto que tiene la respiración en la presión de la aurícula derecha? Pues de forma normal, cuando inspiramos, cae la presión intratorácica y hay una disminución en la presión de la aurícula derecha. Vamos a encontrar un descenso Y pronunciado. ¿Por qué? Porque estamos llenando
llenando el ventrículo, disminuyen las presiones. Y en la expiración aumenta la presión en la aurícula derecha. Entonces, este es el ciclo normal de la presión o la respuesta normal de la presión de la aurícula derecha a la respiración. Eso fue la aurícula derecha. Vamos al ventrículo derecho. Y aquí voy a hablar un poco y seré un poco repetitivo más adelante cuando hablemos del ventrículo izquierdo del ciclo cardíaco. Del ciclo cardíaco, hablamos un poquito ya del ciclo cardíaco de la aurícula, pero vamos a hablar del ciclo cardíaco de los ventrículos. Como saben, el ciclo cardíaco se divide en dos, sístole y diástole. Y la sístole tiene sus fases y la diástole tiene sus fases. Entonces, a partir de que tenemos el cierre de las válvulas auriculoventriculares, a partir después de la onda A, de que hay una contracción auricular, inmediatamente después de esto, de la sístole auricular, empieza la sístole ventricular. Y la primera fase de la sístole ventricular es la contracción isovolumétrica. Esto quiere decir que va aumentando progresivamente la presión, ¿no?, de contracción en el ventrículo. Sin embargo, todavía no hay salida de sangre del ventrículo. Por eso es iso igual volumétrica, mismo volumen. Se contrae, se contrae, se contrae, pero no expulsa sangre del ventrículo. ¿Ok? Hasta que se vence la presión de la válvula aórtica o de la pulmonar, en este caso en el ventrículo derecho, a partir de que se vence la presión, entonces ya viene la fase expulsiva de la sístole. Entonces viene la expulsión y obviamente disminuye abruptamente el volumen dentro del ventrículo derecho y ya que se vació, empieza la diástole. Entonces, la diástole inicia con la relajación isovolumétrica. Todavía no se empieza a llenar, todavía no se empieza a llenar el ventrículo, pero ya se está relajando y esperamos a que se cierre la válvula pulmonar y se abra finalmente hasta acá abajo la válvula tricúspide o las válvulas auriculoventriculares. Y entonces vienen las fases de llenado. Las fases de llenado son tres: el llenado rápido, el llenado lento o la diastasis, que quiere decir que el ventrículo se llena casi por efecto de la gravedad, y finalmente viene la contracción auricular, que coincide con la onda A y viene después de la P. Vamos repitiendo y repitiendo muchos conceptos, pero para que queden muy claros. Ahora, curva de presión de la arteria pulmonar. ¿Cómo nos vamos a encontrar la arteria pulmonar? Bueno, como todos los trazos arteriales, siempre van a ser bifásicos. Van a tener una presión sistólica y van a tener una presión diastólica. Y lo normal, como pueden ver, esta es la curva normal de toda presión arterial. Tiene una fase sistólica, una fase diastólica en la que va bajando y tiene esta onda dícrota, ¿no? Viene este mellado, esta onda es la onda normal al darse el cierre de la válvula y posteriormente la diástole. Se abre la válvula, viene la presión, el pico de presión empieza a disminuir, se cierra la válvula, viene la diástole y luego vuelve a subir. Esta es una curva perfecta en el trazo hemodinámico. Si esta curva se ve como un domo, es una curva que está sobre amortiguada o dampeada. Y entonces hay que tomarse todo el tiempo del mundo para nuevamente purgar los catéteres, revisar los transductores, pero esta debe ser la curva que nos debe de dar. Cuando hablamos de hipertensión pulmonar, bueno, cuando tenemos una presión media de la arteria pulmonar mayor o igual a 25 milímetros de mercurio y la dividimos en leve, si va de 25 a 35, moderada de 35 a 45, o severa si está por arriba de 45 milímetros de mercurio.
Seguimos avanzando en nuestro catéter y entonces nos encontramos ya dentro de las arterias pulmonares, pero en un nivel muy distal. Y aquí, mediante catéteres con balón, que inflan un balón como el catéter de Swan-Ganz distal, podemos tener las presiones en cuña, de encuñamiento de la arteria pulmonar. La presión en cuña se obtiene cuando un catéter con orificio terminal se coloca en un vaso con el orificio dirigido al lecho capilar, sin vasos que conduzcan el flujo sanguíneo entre la punta del catéter y el lecho capilar. Esto nos da la medición de presión de la cavidad por delante del catéter. La verdadera presión en cuña solo se puede medir en ausencia de flujo, lo que permite que las presiones se equilibren a través del lecho capilar. Por esto, la presión en cuña es una aproximación a la presión distal al catéter. En el caso de la presión en cuña de la pulmonar, lo que nos da es el reflejo de la presión de la aurícula izquierda. Entonces, vamos a tener las mismitas ondas en la presión en cuña, vamos a tener las mismitas curvas de presión que las que encontramos en la aurícula izquierda o en la aurícula derecha, ¿no? La presión de la aurícula izquierda, la presión de la aurícula derecha. Y entonces vamos a tener una onda A, que es la sístole auricular, una onda C, que es la protrusión de la válvula mitral en la aurícula izquierda. Vamos a tener un descenso X, que es cómo se relaja la aurícula, cómo se desplaza el anillo mitral por contracción del VI. Vamos a tener una onda V, que es la contracción del VI, pero más importante, el retorno venoso a la aurícula izquierda, cómo se llena la aurícula izquierda, y finalmente el descenso Y, que es la apertura de la válvula mitral y el llenado del ventrículo izquierdo. Eso es lo que vamos a ver, es el reflejo, tal vez no al 100% fidedigno, porque no hay como picar el septum y medir directamente la presión de la aurícula izquierda, pero nos da una muy buena idea. Vean entonces el concepto. Tenemos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, entramos a la arteria pulmonar, llegamos con un catéter, con un orificio distal y detenemos completamente el flujo, y lo que podemos medir de forma retrógrada es la presión a través del capilar pulmonar, la vena pulmonar, podemos medir la presión de la aurícula izquierda. ¿Cuándo vamos a ver alteraciones en la PCP? Pues si tenemos una onda elevada, tenemos estenosis mitral o aumentos de presiones en el ventrículo izquierdo, ondas A en cañón, lo mismo, ansincronía auriculoventricular, ausencia de onda A en fibrilación auricular particularmente, una onda V elevada cuando tenemos regreso importante de sangre a la aurícula izquierda por insuficiencia mitral, o en casos de comunicación interventricular con aumentos de volumen, dilataciones, todo lo que nos dé aumentos de flujo y presiones en aurícula izquierda. Y cuando tenemos ecualizadas la onda A y la V, podemos pensar en tamponade o en fisiología constrictiva. Los descensos, no me voy a detener mucho aquí, pero estos son los ejemplos más comunes. Alteraciones en la PCP y por lo tanto en la presión de la aurícula izquierda, cuando tenemos ondas A gigantes. Este es un ejemplo de estenosis mitral. Vean cómo viene después de la P, una onda V no tan grande, y aquí una onda A chiquita con esta unión CV, que es una onda V gigante en casos de insuficiencia mitral. Vean cómo viene después de la T. Esa es nuestra referencia con el electrocardiograma. Descensos X muy importantes en caso de tamponade, o descensos Y muy importantes en casos de pericarditis constrictiva. Ahora, la presión o las mediciones que encontremos en la PCP o las curvas de presión que encontramos en la PCP son exactamente las mismas que encontramos en la aurícula izquierda si hacemos una punción transeptal y ponemos un catéter directamente en la aurícula izquierda. Ahora, la diferencia es que con la PCP estamos midiendo de forma subrogada
a la aurícula izquierda de forma retrógrada y con un catéter y punción transeptal estamos midiendo directamente la presión en la aurícula izquierda, lo cual nos va a dar las cifras más exactas. Pero no siempre es factible hacer una punción transeptal e incluso resultaría a veces peligroso el hacer una punción solamente para obtener la presión de la aurícula izquierda por los riesgos que lleva el funcionar y el riesgo de tamponar. Finalmente, la curva de presión ventricular izquierda la tomamos aquí con un catéter cola de cochino, donde podemos medir a través de una punción ya sea en la arteria radial y entrar a través de la subclavia o de la femoral, podemos medir de forma directa la presión en el ventrículo izquierdo. Ahora, nuevamente, ya hablamos del ventrículo derecho, no hay muchas diferencias, pero vamos a repasar. Dos fases del ciclo cardíaco en el ventrículo izquierdo, la sístole y la diástole. La primera fase de la sístole posterior al cierre de las válvulas auriculoventriculares es la contracción isovolumétrica. Vean cómo en la contracción isovolumétrica no hay cambios en el volumen del ventrículo izquierdo. Una vez que se vence la presión de la válvula aórtica, se abre la válvula aórtica, viene nuestra segunda fase de la sístole, que es la eyección, y cuando ya se vació todo el ventrículo izquierdo, se cierra la válvula aórtica. Y en este momento en el que se cierra la válvula aórtica, tenemos esta onda dícrota que veíamos del pulso arterial. Esta es la presión de la aorta, el pulso arterial, una fase sistólica, la onda dícrota, porque tenemos el cierre de la válvula, y luego la diástole. Y en la diástole, nuestra primera fase es la relajación isovolumétrica, donde vean cómo no hay cambios en el volumen. Se mantiene igual el volumen y luego vienen nuestras fases de llenado donde el volumen dentro del ventrículo izquierdo va en aumento. Nuestra fase de llenado rápido, nuestro llenado lento y que es la diastasis, cómo se va llenando casi por efecto de la gravedad, y la contracción auricular que termina por darnos el último push de sangre al ventrículo. ¿Para qué? Para nuevamente cerrar las válvulas AB. Vean cómo al final de la relajación isovolumétrica se abren las válvulas AB, viene la fase de llenado y nuevamente se cierran para dar paso a otra sístole. ¿Okay? Este es el ciclo cardíaco del ventrículo izquierdo. Ahora, una pregunta muy común en sala de hemodinámica: la medición de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Muy importante porque nos habla de sobrecarga de volumen o de falla del ventrículo izquierdo. Sabemos qué tanto estrés tiene el ventrículo izquierdo al conocer la presión telediastólica del ventrículo. Entonces, ¿dónde se mide? Bueno, pues es muy sencillo. Teniendo el trazo de presión, se debe de dibujar una línea recta en la parte más alta de la onda R, y dibujamos hacia abajo, y donde converge esta línea del pico de la onda R con la presión arterial, la presión ventricular, esta es la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Lo normal es que sea más o menos 12-15, puede ser menos de 20, arriba de 20 ya hablamos de un incremento importante en la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, puede llevarnos a edema agudo pulmonar o a choque cardiogénico. Arriba de 40 también generalmente es en pacientes con falla ventricular izquierda muy importante y choque cardiogénico. ¿Cuáles son las diferencias entre el ventrículo izquierdo y derecho? Bueno, pues la amplitud diastólica es similar entre ambos, la amplitud sistólica es mayor en el VI que en el VD, la duración de la sístole, la contracción y la relajación isovolumétrica son mayores en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho, y el periodo expulsivo es más corto para el VI que para el VD por la fuerza de contracción. Como vimos, ahora ya vimos
curva de presión pulmonar, ahora vamos a la curva de presión aórtica. La presión de pulso es esta diferencia entre la sistólica y la presión diastólica. La presión aórtica media generalmente es 5 milímetros de mercurio mayor que la presión periférica media, ¿no? Que en la femoral. Y la curva de presión aórtica varía a lo largo de la aorta. Entonces sí podemos encontrar diferencias, sobre todo cuando queremos hacer mediciones de gradiente en estenosis aórtica. Es importante ver que se debe de hacer en el ventrículo izquierdo, la medición simultánea en el ventrículo izquierdo y en la aorta, para poder tener el gradiente más fidedigno, que hacerlo ventrículo izquierdo contra femoral nos va a dar un mayor gradiente, o no nos va a evaluar muy bien el gradiente. Entonces, hay que ser un poco obsesivos con esto. El pulso biferient, que vemos esta melladura, esta onda realmente bifásica, la podemos ver en miocardiopatía hipertrófica obstructiva o en insuficiencia aórtica por este efecto que tienen los flujos en la sístole. Y podemos encontrar también pulso alternante. Vean cómo latido a latido hay cambios en el pico sistólico de la presión aórtica. Esto puede ser por insuficiencia cardíaca, porque cada latido genera una presión diferente, por disminución en la fuerza de contracción, y también en el derrame pericárdico, cuando empezamos a tener colapso de las cavidades, interdependencia ventricular, o el septum, por estar colapsado el ventrículo derecho, empieza a empujar un poquito hacia el ventrículo izquierdo. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en la presión aórtica? Son estas morfologías en espiga y domo propias de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Recuerden que también vamos a tener cierto grado de gradiente, vamos a tener estos descensos muy pronunciados. Y otra alteración en el pulso aórtico, en la presión aórtica, pues es el pulso parvus et tardus, característico de la estenosis aórtica, donde tenemos un pulso de ascenso vibrado con cima tardía y muy, muy, muy prolongada la onda del pulso, ¿no? Por la disminución en el orificio de salida de la válvula aórtica. Estos son los valores de referencia de los parámetros hemodinámicos. Los dejo aquí para alguna captura de pantalla. Estos son más o menos las presiones que se van a encontrar, los rangos de normalidad. No me voy a detener mucho en ellos. Y para terminar, vamos a hablar un poco de curvas de presión normales y valvulopatías, particularmente de las valvulopatías, porque es lo que se van a encontrar más frecuentemente en sala de hemodinámica. Esto es un breviario cultural. En la actualidad ya no hay que hacer mayores cálculos matemáticos para saber y conocer la repercusión valvulares de las estenosis valvulares, pero es bueno tener o entender un poco de dónde vienen, ¿no? El primer principio hidráulico, que es la ley de Torricelli, habla de los flujos y de la relación que tiene el área del orificio, la velocidad del flujo y el coeficiente de contracción del orificio. Y un segundo principio hidráulico, donde la velocidad de flujo depende del coeficiente de velocidad, de la constante de aceleración de la gravedad y de los gradientes de presión. Entonces, finalmente vean todas las variables que entran en juego para poder determinar los flujos y las velocidades de flujo. Dependen de las áreas del orificio, de las velocidades que se generan en los ventrículos o en las cavidades, y cómo a partir de conocer los flujos podemos conocer las áreas. Y esto es la fórmula de Gorlin, que ya hoy en día guarda un lugar meramente histórico, pero donde a partir de tener las curvas de presión, el tiempo que pasaba, la relación con el electrocardiograma, podríamos corregir el flujo con base al tiempo, el gasto cardíaco y los flujos a través de la válvula. Entonces, podíamos medir el flujo sistólico a través de las válvulas aórticas y pulmonares
o el flujo diastólico a través de las válvulas tricúspide y mitral, conocer estos flujos, conocer el tiempo y conociendo el gasto cardíaco y las constantes, podríamos calcular el área valvular mitral, tricuspidea, aórtica y pulmonar. Hoy en día, la máquina y el software lo sacan solito. Pero no está de más que sepan que todo tiene un fundamento matemático. La forma rápida para calcular el área valvular, bueno, pues necesitamos de forma indispensable el gasto cardíaco con nuestro método, el que prefiramos. Generalmente usamos las gasometrías venosa y arterial para sacar un gasto cardíaco por pic y conocer el gradiente pico. Ya que sabemos cuánto tenemos de gradiente, sacamos la raíz cuadrada, tomamos el gasto cardíaco y podemos determinar nuestra área. Vamos a hablar de la mitral, estenosis e insuficiencia mitral. Este es un procedimiento también que cada vez hacemos cada vez menos, que es la valvuloplastía mitral con balón de Inoue, generalmente por cardiopatía reumática mitral. Y un concepto muy importante es que todos los gradientes que se generen entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho y la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo por estenosis de la tricúspide o la mitral van a ser gradientes diastólicos. ¿Por qué? Porque la estenosis mitral y tricuspidia impiden las fases del ciclo cardíaco de llenado. Entonces vean cómo en donde deberían de estar igualadas las presiones de la aurícula izquierda, del aurícula, en este caso en específico, de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, donde deberían de estar igual, imagínense la aurícula izquierda vaciando su volumen, abierta completamente la mitral y el ventrículo recibiendo ese volumen, llega un momento en que prácticamente las presiones deben de estar igualadas. Pero vean cómo aquí la presión de la aurícula izquierda es más alta que la presión en el ventrículo izquierdo. Esta diferencia de presión en la diástole es un gradiente diastólico mitral y es característico de la estenosis mitral. Entonces, para poder medir la estenosis mitral o el gradiente de estenosis mitral, es indispensable tener un catéter en el ventrículo izquierdo para medir la presión del ventrículo izquierdo y la presión en cuña de la pulmonar, que ya vimos que es el subrogado de la presión de la aurícula izquierda, o en su defecto, una presión directa de la aurícula izquierda por función transeptal o cruzar un foramen oval permeable. ¿Ok? Entonces, punto importante, las estenosis mitrales, como las estenosis tricuspidias, nos van a dar gradientes diastólicos. Entonces, vean, el flujo está disminuido por la estenosis, tenemos el gradiente, ¿no? Entre la aurícula izquierda y el ventrículo, y a medida en que encontremos más diferencias de presión en la diástole, hablaremos de estenosis mitral leve, moderada, severa. Entonces, cuando analizamos una curva de presión, hay que ver todos los elementos y desmenuzarlos uno por uno. Primero, ver que el electrocardiograma esté bien, que no tenga elevación del ST, que no tenga cosas raras, que no esté sumamente taquicárdico. Lo siguiente, vamos a ver nuestra curva de presión del ventrículo izquierdo. Tenemos una presión alta, ¿no? 150, 160, 170, 180. Tenemos un pico de presión del ventrículo izquierdo, más o menos de 180 y tantos milímetros de mercurio. Entonces, ojo, primer dato, apuntarlo, incremento en la presión sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? No sabemos, pero estamos midiendo también de forma simultánea la presión de la arteria pulmonar. Tenemos una presión de la arteria pulmonar sistólica de 50. De entrada no es normal, podemos hablar de que tiene hipertensión del ventrículo, hipertensión sistólica del ventrículo izquierdo,
hipertensión sistólica de la arteria pulmonar y tenemos una curva de presión de la aurícula izquierda. Imagínense que es una PCP. Tenemos la onda A, tenemos la onda V. Ojo, lo que notamos de raro, viene la P, seguido de la P viene la onda A. No es una onda A tan grande, tiene su descenso X, su onda C, e inmediatamente después de la T viene una onda B. La onda B es mayor que la A. Si la escala es la misma, es una onda V grande, es una onda V grande, y en la diástole tenemos un gradiente diastólico. Entonces, como conclusión de toda esta curva de presión, tenemos que la presión sistólica del ventrículo izquierdo está elevada, que la presión sistólica de la arteria pulmonar está elevada, que tenemos una onda V prominente de la aurícula izquierda y tenemos un gradiente diastólico entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, podemos pensar que este paciente puede tener doble lesión mitral con estenosis mitral, insuficiencia mitral por una onda V grande, que ya tiene repercusión sobre la presión pulmonar, y la hipertensión del ventrículo izquierdo habrá que investigar si es por estenosis aórtica, si es por miocardiopatía hipertrófica, o simplemente está muy hipertenso. ¿Ok? Pero vean cómo a partir de la curva de presión podemos inferir o asumir cosas sobre el caso en específico. Incluso podríamos pensar que es un paciente con doble lesión mitral, con predominio de la insuficiencia. A lo mejor este gradiente mitral es moderado, pero es más su insuficiencia, y esto lo ha llevado a tener hipertensión pulmonar e inclusive podría tener ya enfermedad de la tricúspide, pero no lo estamos midiendo en esta curva de presión. Nuevamente, vean cómo, punto muy importante, vemos el electrocardiograma, no tiene onda P, es un paciente que está en fibrilación auricular, entonces no hay onda P, prácticamente no tenemos onda A, se mantiene todo muy seguido. De repente podemos encontrar variaciones, pero como tal no hay una onda A. Tenemos una onda V grande y tenemos gradientes diastólicos, perdón, entre la aurícula, la PCP y el ventrículo izquierdo. Esta curva de presión es importante para que vean cómo la PCP a veces nos va a dar mediciones no tan correctas como cuando hacemos la medición de la presión directamente en la aurícula izquierda. Sin embargo, detecta el gradiente diastólico y estas diferencias serán de 2 o 3 milímetros de mercurio, cuando mucho. La insuficiencia mitral. Nuevamente, ver el electrocardiograma, tiene onda P, está en ritmo sinusal, inmediatamente por debajo de la P viene la onda A, y vean cómo inmediatamente no hay ni siquiera descenso X, inmediatamente se funcionan la onda C y la V, y esto nos habla de insuficiencia mitral. Si estuviéramos con el catéter en la aurícula derecha, podríamos pensar en insuficiencia tricuspidia grave. En este caso es insuficiencia mitral grave, ¿no? Si estamos pensando que aquí más o menos son 20 milímetros de mercurio, pues está muy aumentada la presión. Ahora, parte de la belleza de la evaluación de la estenosis mitral o de la valvulopatía mitral es qué hacemos cuando los gradientes no son tan altos. Electrocardiograma en ritmo sinusal, presiones de ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y aurícula izquierda directa. Viene la onda P, inmediatamente la onda A, viene la onda T, inmediatamente la onda V, y entonces la onda V es mayor que la onda A. Podemos pensar que a lo mejor hay algo de incremento en la onda V por insuficiencia mitral, puede ser. Estamos como a 30, ¿no? Milímetros de mercurio, 20, 25, 30 milímetros de mercurio de onda V, está elevada. La presión del ventrículo derecho, la presión del ventrículo izquierdo no son tan altas. Y tenemos un gradientito
diastólico muy chiquito. Ahora, podemos poner al paciente a hacer ejercicio, podemos poner al paciente a pasarle volumen y vean cómo la presión arterial del ventrículo izquierdo se va para arriba, la presión de la arteria pulmonar se va para arriba y, y tenemos un incremento en el gradiente diastólico. Esto lo podemos hacer también en sala de cateterismo, retar a los pacientes, sobre todo con volumen, con atropina, con algún vasopresor. La doble lesión mitral, pues vamos a encontrar este gradiente diastólico, como ven aquí, con ondas V gigantes. Eso ya lo veníamos infiriendo desde la primera curva de presión que les enseñé. Estenosis e insuficiencia aórtica, bueno, pues la estenosis aórtica, muy importante, la vamos a encontrar las diferencias de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta en la sístole. Tenemos la curva de presión aórtica y la curva de presión ventricular izquierda y vamos a medir la diferencia de presión en el pico de la sístole entre ambas curvas. Esto se llama gradiente pico a pico. Y se puede hacer con dos catéteres, uno en el ventrículo izquierdo y otro en la aorta ascendente. Si nada más se cuenta con un catéter, entonces lo que se hace es un trazo de retiro. Los trazos de retiro van del ventrículo hacia la aorta y vemos el salto que tiene la curva ventricular hacia la curva arterial. Este es un ejemplo de las nuevas imágenes por resonancia magnética de flujo y vean cómo se da la aceleración del flujo a nivel de la válvula aórtica. No tiene mucha ciencia la estenosis aórtica, el gradiente pico a pico, curva de presión arterial o aórtica y curva de presión ventricular izquierda. Vean cómo tenemos 170 y aquí tenemos más o menos 130 y tantos. Tenemos un gradiente de 32 milímetros de mercurio. Por arriba de 40 decimos que tenemos una estenosis aórtica importante. Vean cómo cuando la medición es en la arteria femoral, vamos a tener un retraso y puede cambiar también la medición de la presión. Cuando hacemos, ¿no? Comparen la misma medición con un gradiente de 32 milímetros de mercurio cuando medimos en la arteria femoral, comparado a cuando hacemos la medición directamente en la aorta con un gradiente pico a pico mucho menor. La doble lesión aórtica lo vamos a distinguir, aparte de nuestro gradiente pico a pico, la diferencial de presión es muy amplia en el pulso aórtico. Vean cómo tiene este paciente 160 de sistólica y 40 y tantos de diastólica. Esta amplitud del pulso, estas diastólicas muy bajas, nos hablan de insuficiencia aórtica. Las lesiones tricuspídeas y pulmonares, ya que se entiende un poco del concepto de la mitral, podemos entender muy bien el concepto de la tricúspide. No está bien abierta la tricúspide, vamos a tener incremento en las presiones de la aurícula izquierda y vamos a tener un gradiente de presión entre la aurícula izquierda y entre la aurícula derecha, perdón, y el ventrículo derecho. Entonces, cerrada la tricúspide, aumento de presión en la aurícula derecha y gradiente de presión entre aurícula derecha y ventrículo derecho. Nuevamente aquí está el gradiente, nuestra curva de presión ventricular derecha, menos amplia. Posterior a la P viene la onda A y posterior a la T viene la onda V. Y tenemos estos gradientes de presión. ¿Ok? Tenemos estos gradientes de presión diastólicos. Tenemos también aumentos en la presión telediastólica del ventrículo derecho, que también medimos justo a nivel de la R, y podemos ver que la insuficiencia tricuspidea vamos a tener, después de la T, viene la onda V, y vamos a ver cómo viene esta onda V grande, ¿no? Casi 23 milímetros de mercurio. Entonces, la onda V grande habla de mayor presión de llenado de la aurícula derecha y al igual que en la mitral, la onda V nos habla de insuficiencia.
La estenosis pulmonar, entonces, los gradientes, condición importantísima para poder medir la presión o las diferencias de presión en la estenosis tricuspidea es tener dos catéteres. Como todo lo que se mide en diástole necesitan un catéter en cada cavidad, uno en la aurícula derecha, otro en el ventrículo derecho. Cuando queremos medir diferencias de presión sistólicas, pues generalmente es trazo de retiro del ventrículo izquierdo hacia la aórtica o de la válvula, de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho. ¿Ok? Nada más tomen en cuenta que vamos a encontrar lo que viene primero, lo que vendrá primero en nuestra medición. Si hacemos un trazo de retiro del lado derecho, lo primero que nos vamos a encontrar va a ser una curva de presión arterial y después una ventricular. Aquí se están haciendo las mediciones de forma simultánea, hasta con 3 catéteres, uno en el ventrículo derecho, otro en la arteria pulmonar y otro en la aurícula derecha. Y vean cómo hay una diferencia en las presiones sistólicas de la arteria pulmonar y del ventrículo derecho. Esto habla de estenosis pulmonar. Ojo, la presión va a aumentar siempre por detrás del sitio de estenosis. Por eso siempre vamos a encontrar en estenosis aórtica más elevada la presión en el ventrículo izquierdo que en la aorta, y en este caso vamos a encontrar más elevada la presión en el ventrículo derecho que en la arteria pulmonar. Y aquí tenemos un gradiente pico a pico de casi 25 milímetros de mercurio. ¿Ok? Bueno, eso es todo en cuanto a curvas de presión y ciclo cardíaco. Quise hablar nada más de las valvulopatías más comunes para no confundirlos con curvas de presión del tamponade y miocardiopatía restrictiva y miocardiopatía hipertrófica. De entrada creo que no están en la visión de este curso de introducción a la sala de cateterismo. Les agradezco mucho su atención y estos son mis datos de contacto.